So when you have your picture, you can add a border to either make it stand out or for many reasons. You don't always have to add a border, but you can add a border if you choose to. And to add a border, we're looking again under the Picture Tools Format tab, and then we have different tools. Now we just learned how to crop an image. Last week we learned how to position an image. Okay. Today we're going to be also going to be learning how to add a border and some other effects to the image. So the first thing is to add a border, you have to make sure that your image is always selected so that your format tab or Picture Tools Format tab is visible. From here, under Picture Styles, or in the group of Picture Styles, if you look to the right, you see things that are called Picture Border, Picture Effects, and Picture Layouts. So to add a border, if you click here, you'll see that there are different colors for the border. Okay, I'm gonna go with a green so it stands out. Now, keep in mind you can barely see the border right now, but that's because it's a very, very thin border. If I click in Picture Border again, I can go to the weight, which means the thickness of that border, and then I can choose, notice, a size of that border. And notice, the thicker I go, the more visible my border is. I'm going to leave it at that. Okay. I can even choose, again, under Picture Border, I can choose what style. It could be a solid line. It could be periods or like little squares. It could be square dots. It could be dashes. It could be lines and dashes or dash dots. It could be long dash. It could be long dash dots. And then it could be long dash dot dot. You also have more options that you can use. You can do, let's see, a gradient line. You can do a solid line. So there's more options. But for the most part, you will always be using the solid line. Now, let's say that you've added the border, and then you want to add some effects. The picture effects are basically some effects that your picture can have. For example, you can do like if it was a square, a rounded picture. So if you pay attention, as I go through the different effects, I want you to pay attention to the image so that you can see how the image changes. Now, so these are some preset effects. If you go to the shadow, you can do an outer shadow. Now, some of these you can barely see because my tools are in the way, but you should be able to see them all around the picture. If you see this one right here, you can see it appear all around the picture. Then you have this one right here. You have ones that are more presets. These ones are going in towards the image. You have one that is as if the light was hitting it from the top. So you have different shadow effects. You have a reflection. Now for reflection, let me go here. Reflection, you can see a little bit of what the reflection would be. See that? And then you have a glow. A glow, basically, that's what it is. That's what it means. You can choose any of these to add some glow to your picture. You have soft edges, which means that it looks as if the picture was disappearing little by little. You have a bevel, which bevel, means it's as if the picture was either going inwards or popping out. So you can see that. Again, for this one, you don't really see a lot of the difference, but if you pay close attention, you can see some of the effects and how they change. Then you have 3D rotation. 3D rotation, it's what the name says. It rotates the image in a three-dimensional field. Then the last thing, it's a picture layout.
Now, for the most part, this one, we rarely use it in this level, but that's in case you have a specific graphic that you want to insert within a picture. So see that? So again, this one's going to be more specific to when you're adding graphs or certain explanations or certain projects. But for the most part, you'll be using picture border, picture effects. Okay? Ok, una vez que ya tenemos nuestra imagen y algo que quiero recordarles siempre es que para que aparezca la pestaña de las herramientas de formato de la imagen, su imagen tiene que estar seleccionada todo el tiempo y de esa única manera es como va a aparecer esta pestaña. Ahora, hace ratito acabamos de aprender cómo recortar una imagen. Y la semana pasada aprendimos sobre la posición de una imagen. Perdón. Hoy vamos a aprender sobre diferentes herramientas de formato de la imagen como el marco o el borde y efectos de la imagen perdón, y el diseño de la foto. Entonces, una vez que tenemos la imagen seleccionada, en el grupo de herramientas de Picture Styles o estilos de la foto, si le hacemos clic aquí donde dice Picture Border o el borde de la imagen, nos va a dar diferentes colores. Vamos a seleccionar cualquier color que queramos. ¿Okay? En este caso voy a seleccionar un amarillo. Ahora, también cuando recién seleccionamos un marco, va a estar así de delgadito. Si se fijan, casi no se puede ver. Pero, si me regreso otra vez aquí donde dice Picture Border y le hago clic, va a aparecer lo que es el weight o el gruesor o el peso. Y de aquí voy a seleccionar un gruesor, el grosor que yo desee. En este caso me voy a ir con el más grueso, que es el 6 puntos. Aquí también me da más opciones de otras líneas. ¿Okay? Puedo hacer una línea que se desvanece y otros diferentes tipos de línea. Pero por lo general, el marco que vamos a agregar todo el tiempo va a ser sólido. También está lo que es estilos de el borde, que es una línea sólida, que son puntos cuadrados, que son líneas y puntos, líneas un poco más largas, línea y línea, punto y punto. Entonces, todo depende del tipo de marco que ustedes quieran añadirle o ponerle a su imagen. La siguiente herramienta son los efectos de la imagen. Ahora, estos efectos de la imagen hay unos que ya están predeterminados y si se fijan, conforme voy apuntando sin hacer clic a cada uno de estos, se van aplicando esos efectos. En sí, el efecto no se aplica hasta que yo no le hago clic. Una vez que le hago clic, entonces se aplica ese efecto. Aquí nada más estoy apuntando a cada uno de ellos para mostrarles cómo se ve o darles un ejemplo de cómo se vería. El otro sería sombra. La sombra de la imagen, si se fijan, ahorita no tiene nada. Pero si se fijan, conforme voy apuntando a cada una de las opciones, van apareciendo las diferentes sombras. Ahora, este que dice aquí inner, este es como si la sombra estuviera adentro de la imagen. Y está lo que es la perspectiva, que básicamente ahí ven cómo va apareciendo cada uno de los ejemplos de la sombra. Luego está lo que es el reflejo. Ahora el reflejo, pues en sí, su nombre lo dice. Muestra cómo se ve cuando vamos aumentando el reflejo de la imagen. Ahora este último de aquí, perdón, y luego está lo que es el brillo. El brillo, en su nombre lo dice. Le agrega como un brillo a la imagen, como si tuviera luces por detrás. Y luego tiene lo que son las esquinas suavecitas, el cual sería como si la imagen se fuera desvaneciendo poco a poco. Ahora, bevel es como si fuera un tipo de efecto tridimensional. Que otra vez, no estoy haciendo clic en ninguno de estos, simplemente estoy apuntando para que los vean cómo funciona. Una vez que le hacen clic a uno de estos, es como se va a aplicar ese efecto. Y la última herramienta aquí en los efectos de la imagen es la rotación tridimensional.
que en sí su nombre lo dice. Aplica una rotación tridimensional a la imagen para que sea de diferente estilo. Ahora, este último efecto, que es el diseño de la imagen, por lo general casi no lo vamos a usar a menos de que tengamos una gráfica o algún tipo de proyecto que requiera incorporar una gráfica, una foto, imagen dentro de una gráfica de información. Que en mi opinión profesional y personal es muy raro cuando esto lo hacen, inclusive en una presentación, en algo profesional, muy raro cuando se hacen este tipo de ajustes, de incorporar una imagen dentro de una gráfica. Principalmente se van a estar usando lo que es el borde o el marco de la imagen y los efectos que ya les mostré. Y de esta manera es como se agregan varios efectos a su imagen.